Planeta lineal. Un futuro incierto. Israel Violero. El futuro es aquello que nos construimos, mediante nuestros actos. Capítulo 1. Año 2696. Han pasado casi 600 años desde que la humanidad tuvo que emigrar a las estrellas. Las condiciones del planeta ya no eran como antaño y los recursos naturales para la supervivencia se fueron agotando sin remedio. La extinción de los animales terrestres, debido a la muerte de la flora, la contaminación de las aguas, la radiación, la constante nube de polución que cubría la superficie del planeta, fue una triste realidad que fue llevando a la lenta muerte del planeta de una manera inexorable. Solo las aves, capaces de subir y sobrevivir en las cumbres de las montañas, parecían tener mejor suerte, pero pronto les faltó con qué alimentarse. No había opción, la vida en la Tierra estaba condenada. La única opción viable se encontraba fuera de nuestro sistema solar. Muchos años atrás ya se descubrió el planeta lineal, un planeta realmente excepcional, con una energía dinámica abundante. A su alrededor estaban los planetas K78, donde habitaba la civilización de los Mons. Muy cercano a él, estaba Ad-10, un planeta rico en recursos, pero sin civilización conocida. Al otro extremo, a la derecha del planeta lineal, se encontraba el planeta Solomón, donde se descubrió que lo habitaban una civilización de seres que parecían idénticos a los humanos, excepto por un detalle: en el cuello les rodeaba una franja roja de unos 3 centímetros, limitada por unas líneas blancas. Eran unos seres realmente inteligentes, con una civilización asentada, con tecnología de vanguardia y fascinante para los humanos. También altamente emocionales y empáticos. El último planeta que rodeaba el planeta lineal era un planeta muy parecido a la Tierra en algunos aspectos, como una gravedad muy parecida, 10.1 ms2. Tenía una atmósfera respirable y un campo magnético similar al terrestre. Contaba con agua, pero era escasa. Realmente la parte habitable del planeta era una zona intermedia de la cara que daba a la estrella más cercana, su Sol, y la cara oculta. Era como un anillo que rodeara el planeta completamente. A este planeta lo llamaron Tierra Segunda Oportunidad, aunque con los años, la tendencia fue abreviar y quedarse solo en Tierra. Las nuevas generaciones, de hecho, apenas recuerdan el nombre completo. A pesar del significado que tenía para los primeros colonizadores, la tranquilidad de la vida en Tierra Segunda Oportunidad hizo que pronto se olvidaran los días en los que la humanidad se vio diezmada y al punto de la extinción. Eso ya pasó. Rafa, gritó su madre al ver que se subía encima del muro exterior de la casa. Baja de ahí ahora mismo, te vas a hacer daño. Mira, mamá. Estoy arriba del todo y no me caigo. Respondió un jovencísimo Rafael de tan solo 10 años. El muro no era demasiado alto, pero requería de habilidad subir sin ayuda por lo extremadamente liso y resbaladizo que era el material con el que se había construido. El ancho de unos 30 centímetros, era suficiente para que pudiese poner los pies y caminar por arriba intentando guardar el equilibrio. Rafael fue avanzando, ante la mirada de miedo de su madre, hasta la esquina del cobertizo, donde de un salto subió al tejado. Su madre ya estaba corriendo hacia allí cuando el niño saltó del tejado al césped artificial que tenían en el patio. Te he dicho 100 veces que no quiero que hagas eso, le dijo su madre mientras le revisaba de arriba abajo para ver si tenía algún daño. Estoy bien, mamá, no pasa nada. Ya lo tengo dominado. Dentro de poco podré ganarle en una carrera a un mom. Son más fuertes, pero yo soy más ágil. Ni se te ocurra acercarte a los moms. Son peligrosos, no sabes lo que estás diciendo. Prométeme que nunca te acercarás a ninguno. Vale, prometido, dijo Rafael mientras cruzaba los dedos de la mano en la espalda. Era algo que había aprendido de su abuelo. Le había contado muchas historias de la Tierra original, de sus costumbres, aficiones, ciencia y tecnología usada para salir al espacio. Un sinfín de cosas interesantes que a su vez le contó a él su abuelo, y así sucesivamente. Le fascinaba especialmente la historia de cómo consiguieron encontrar un planeta donde emigrar. Cómo, los relativamente pocos humanos que quedaban, trabajaron unidos para la construcción de una gran nave espacial cerca de la Estación Espacial Internacional. Aunaron recursos y materiales, hasta hacer realidad una vía de escape con la que llegar al planeta Tierra Segunda Oportunidad. Cada país tuvo que construir a su vez naves más pequeñas que, una vez en órbita, se acoplarían a la nave principal. Cada una debía de ir cargada con los suficientes suministros de comida deshidratada y agua, así como tanques enormes de oxígeno. Aún en hibernación, el consumo de oxígeno de tantas personas y plantas, así lo requirieron.
A Rafael siempre le fascinaron los cohetes, las naves espaciales. El ver cómo subían con esfuerzo los primeros metros para luego ir ganando una velocidad vertiginosa hasta salir de la atmósfera. Quizás fue eso lo que hizo aquel día que el pequeño Rafa se quedara fascinado, al ver una nave espacial con unas formas muy diferentes a las conocidas en su mundo. Aterrizó no muy lejos de su casa. La fascinación y la curiosidad aunaron fuerzas en su mente y le hicieron escabullirse para poder verla de cerca. Agazapado entre las piedras esperó a ver qué sucedía. Desde esa distancia pudo ver con claridad cómo era la nave. Era muy diferente a todo lo que había visto. El exterior no parecía de metal, como las que estaba acostumbrado a ver, sino que parecía estar hecha de agua. Un fluido rodeaba toda la nave dándole forma, pero pareciendo que en cualquier momento podía derramarse en el suelo y desaparecer. El viento formaba suaves ondas en su superficie. Aún así, no se veía nada del interior. No había puertas, ni ventanas. No se veían motores o cohetes, ni se apoyaba en el suelo, levitaba. Rafael estaba cada vez más impresionado. Se preguntaba cómo se podría acceder al interior. De pronto vio como de la parte inferior se abría un agujero y de él salieron dos personas. Iban en una especie de vehículo, una esfera que levitaba, al igual que la nave principal. Parecía ser una esfera de agua, aunque esta vez transparente, que dejaba ver a las personas de su interior. La esfera se alejó a gran velocidad con sus dos ocupantes, pero a Rafa le dio tiempo a verlos. Parecían un hombre y una mujer, nada especial. Solo una especie de tatuaje rodeándoles el cuello de color rojo. Se quedó un rato esperando a ver si volvían, pero ya estaba impaciente y nadie se acercaba. No pudo resistir la tentación de acercarse a la nave a investigar. Una vez debajo vio que aún estaba abierta la puerta por donde salieron con la esfera. Estaba un poco alto para él, pero la habilidad adquirida con el muro de su casa jugó a su favor. Así que, con no poco esfuerzo, consiguió subir a la nave. Estuvo un buen rato dando vueltas por la nave, fascinado con todo lo que veía. Entonces oyó el siseo producido por la esfera, lo que de inmediato le hizo saber que habían vuelto esas personas del tatuaje. Corrió hacia un lado del estrecho pasillo. Al apoyarse un poco en la pared, fue como si algo tirara de él hacia adentro. Para su sorpresa mayúscula, se vio succionado por la pared líquida hasta que todo su cuerpo la atravesó, quedando en una habitación llena de cajas raras, casi en penumbra. Asustado quiso volver a atravesar la pared, pero ahora, a pesar de su tacto líquido, era una pared fija y dura que no permitía el paso. Empezó a asustarse muchísimo al verse encerrado, pero fue al notar cómo la nave cobraba movimiento, cuando el pánico se apoderó de él. «¡Mamá!», gritó con un sonido ahogado. Pero ya era tarde, la nave enseguida aceleró exponencialmente de forma vertiginosa, dejándole pegado al suelo, y entre lágrimas, pensó, «No puedo moverme». La aceleración le había dejado totalmente pegado al suelo. El dolor del pecho aumentaba al mismo ritmo que la nave aumentaba su asombrosa velocidad. Rafael deseó no haber subido nunca a esa nave. Aquel fue el último día que vieron al pequeño Rafa. Cat 78. Año 2510. El comandante Alox estaba al mando del ejército de los Mons. Era un ejército poco disciplinado al que constantemente tenía que marcar las órdenes a seguir y, aún así, debía cruzar los dedos para que hicieran las cosas como les había ordenado. En el fondo, sabía que no podía pedir más de ellos, pues solo una minoría como él había sido agraciada con una inteligencia superior a la del resto de su nación. Destacaba en este aspecto Añila, la pareja de Donte, el jefe de los Mons. Todos los Mons que eran capaces de razonar, eran conscientes de que ella era en realidad la jefa, pero dejaba que él pensara que era el jefe. Donte era básicamente un bruto, en todos los sentidos. Los Mons eran básicamente animales a ojos de un humano. Tenían patas con pezuña como las cabras, pero enormes. Sus patas eran fuertes, como toda su musculatura. Así debía de ser, pues en su planeta la fuerza de la gravedad era más de 3 veces la de la Tierra. 38 ms2. Sus fuertes brazos dejaban notar exageradamente sus músculos, acabando en unas manos parecidas a la de los gorilas. Esas manos les permitían tener cierta habilidad para poder manejar objetos, siempre que no fueran muy pequeños. Al igual que los gorilas también les permitían apoyarse en ellos para correr a 4 patas, donde adquirían una velocidad parecida al extinto galgo de la Tierra original. El cuello era tan fuerte como lo fuera el de un toro, cubierto de pelo muy corto. Daba paso a una enorme cabeza con hocico alargado,
donde unos largos colmillos sobresalían de la boca. Los ojos en los laterales de la cabeza hacían que para poder mirar al frente, debían girar la cabeza. Ese movimiento hacía recordar el movimiento de las aves. En su nacimiento, Dante fue de los pocos en sobrevivir de sus hermanos. Los moms eran omnívoros y comían cualquier cosa, pero les volvía locos poder comer carne. Algo muy escaso en su planeta ya que eran prácticamente la única vida en él. Por esa razón, los moms eran caníbales en cuanto tenían la oportunidad. La madre de Dante no eran una excepción y según iba pariendo sus crías, las iba engullendo. Si no fuera por lo extremadamente prolíferos que eran, se habrían extinguido hacía mucho. En una camada podrían dar a luz a 50 crías, de las que con suerte sobrevivirían 5 o 6. Si no fuera porque al mes y medio posterior habría una nueva camada, no quedaría ni uno para contarlo, pues los moms de alrededor siempre andaban pendientes de cazar alguna cría despistada. Suerte que su crecimiento era extraordinariamente rápido, y en una semana tenían casi el tamaño total de un adulto y fuerzas para defenderse. Aun con todo, el crecimiento de la nación era lento. Como jefe de los moms siempre tenía a otros que le servían y obedecían a su manera. En su cueva descansaba del calor siempre perenne de afuera. Había una temperatura de 80 grados centígrados, que los humanos no podrían soportar sin alguna protección, pero que los moms podían aguantar sin sufrir demasiado. A diferencia de los humanos que utilizan el agua del sudor para enfriar el cuerpo, los moms no respiraban por una nariz o boca, sino que su sistema respiratorio estaba distribuido bajo la piel en una infinidad de canales con orificios al exterior. Con este sistema, cada respiración y exhalación refrescaba sus cuerpos. El planeta era rico en oxígeno y sus vidas adaptadas a eso. Lo pasarían realmente mal en un ambiente como el de Tierra Segunda Oportunidad, donde el oxígeno no era tan abundante. Sin embargo, podían estar hasta 6 meses sin beber nada. Solo con una piedra líquida de medio kilo les era suficiente para semejante hazaña. A pesar de lo árido de su planeta, bajo la superficie estas extrañas piedras abundaban. Para los moms no era difícil encontrarlas, pues tenían un olfato muy desarrollado y el olor característico de las piedras las delataban. Era en esa cueva donde esperaba noticias de Añila. Sabía que tenía algo importante que decirle, pero le había dejado con la intriga y esperaba ansioso su regreso. Malhumorado daba vueltas por la estancia y golpeaba a cuantos pasaban cerca. «Dante», le gritó Añila desde la entrada. «Date prisa y ven». Dante no contestó, pero de un poderoso salto cubrió la distancia que le separaba de la entrada de la cueva. «¿Qué has visto?», le espetó al llegar a su lado, gruñendo. «Sígueme». Tras eso Añila se lanzó a la carrera en dirección al norte, seguido por un Dante molesto por no saber a lo que se enfrentaría en un momento cercano. Corrieron durante casi 30 minutos sin descanso sin decir una sola palabra. Un ejército de moms les seguían sin saber por qué, pero Dante sabía que tenía que ser algo muy importante para alejarse tanto del poblado. Lo que más le confundía era la expresión de la cara de Añila. No conseguía descifrar qué era, pero veía algo raro en su mirada, en su forma de correr, o a saber qué, pero esa no era la Añila de siempre. A lo lejos empezó a ver algo inusual, algo brillaba. La luz de la estrella que inundaba el planeta, daba en un objeto enorme, que reflejaba su luz, dejando casi ciego a cualquiera. Para un mom, sin embargo, no suponía ningún problema, porque al igual que hacían los cocodrilos, sobre sus ojos pueden poner numerosas capas protectoras que filtran el polvo y la cantidad de luz recibida. A medida que se acercaban veía sorprendido que aquella cosa era muy grande y que, desde luego, nunca había estado allí. Parecía como cuando alguna de las grandes piedras del desfiladero caía y dejaban un agujero por el impacto en el suelo. Pero en este caso la extraña mole alargada no solo había dejado un gran cráter, sino que parecía haber quemado cuanto había a su alrededor. De hecho, de la parte trasera salía humo negro, y el olor al acercarse les pareció repugnante. Al llegar rodearon el inmenso objeto sin saber qué estaban viendo ni qué estaban buscando. Añila subió en un salto de más de 5 metros a la parte superior y con un gesto, indicó a Dante que hiciera lo mismo. Una vez arriba, anduvieron con cautela examinando cada arista por la que pasaban. Llegaron en la parte frontal a un lugar donde la superficie era diferente. En vez de gris brillante como el resto, parecía que el polvo cubría unas zonas rectangulares. «¿Qué es esto?», dijo Dante. «No lo sé, pero por el cráter del suelo parece que se ha caído, como las piedras del desfiladero», respondió Añila intentando comprender su propio razonamiento. «¿Que se ha caído? ¿Cómo se va a caer si aquí no hay nada de donde caerse?».
Añila no estaba escuchando. Le llamaba la atención ese polvo pegado en los rectángulos definidos de la zona alta. Fue despacio subiendo, y cuando estuvo cerca, se atrevió a tocarlo. Al instante, el polvo se desplazó levemente hacia abajo, dejando un pequeño agujero en medio. Al verlo, Añila frotó con una mano toda la zona y retrocedió al ver que tras el polvo algo transparente y duro dejaba ver una estancia, como una cueva pequeña pero profunda. Tras la sorpresa inicial, se fueron acercando lentamente para poder mirar en el interior. Con el contraste de luz del exterior tuvieron que abrir 2 capas de sus ojos para dejar pasar luz suficiente para ver el interior. Al hacerlo vieron con asombro una criatura rara, alargada, de una piel muy rara sin pelaje, blanco a excepción de una línea azul que cruzaba justo debajo de las extremidades superiores. Lo que parecía ser la cabeza era muy redonda, con una parte de color dorado, pero no se veían ojos ni orejas. Ni Añila ni Dante habían visto nunca una criatura parecida. Estaban cada vez más sorprendidos. Lucas era un tipo poco agraciado, ratón de biblioteca, como le apodaban todos, por su afición a la lectura. Sobre todo, la científica. Le encantaba el espacio, la ingeniería y, sobre todo, las naves espaciales. Es por eso que siempre le gustó su trabajo de bibliotecario. A lo largo de los años se había hecho de una enorme cantidad de videoguías de construcción de naves, con la esperanza de algún día construir la suya propia, o al menos, partir de una vieja y conseguir algún día subir al espacio exterior. Así fue de hecho, y por fin ahora tenía una vieja nave lista para despegar. Cargaba con sus manuales de construcción y videoguías que tenía siempre reproduciéndose sin descanso en alguna pantalla. Convenció a un buen amigo para que le acompañara en su viaje inaugural. Su amigo sabía que era muy inteligente y meticuloso en su trabajo. También era consciente de que por fin, era el día en que su amigo alcanzaría su mayor sueño y quería compartirlo con él. Nada puede salir mal, le aseguró su amigo. Nada puede salir mal, balbuceaba Lucas sin apenas fuerzas dentro de su traje espacial. Poco a poco iba recuperando la conciencia. Por un momento pensó que aún estaba en tierra segunda oportunidad, pero pronto volvió en sí para ver la realidad de su situación. Su amigo yacía a su lado, inconsciente, colgando del cinturón en el lateral de su asiento. Intentó moverse para ayudarlo, pero estaba conmocionado por el golpe y solo podía alargar el brazo derecho. Para agarrar a su amigo tuvo que esforzarse, pero el casco no le permitía moverse por el enganche al asiento. Como pudo se quitó el casco sin darse cuenta de la sorpresa provocada en Añila, que observaba atenta y curiosa cómo aquella criatura se había quitado una especie de coraza que dejaba al descubierto sus ojos y boca. Lucas, sin darse cuenta del asombro que provocaban sus acciones, continuaba intentando zafarse de su asiento para ayudar a su amigo. Cuando consiguió moverse y agarrarlo, lo colocó en su asiento y le quitó el casco. Al hacerlo comprobó aterrado que su amigo sangraba profusamente por la boca. No sabía qué hacer, él no era médico, y su amigo no reaccionaba. ¿Estaría muerto? Fuera de la nave la situación se estaba poniendo muy tensa. El olfato de los Moms no fallaba cuando se trataba de sangre. Todo un ejército de ellos estaba fuera, oliendo ese olor, diferente a lo conocido, pero claramente reconocible. Dentro de esa cosa había animales sangrando y eso solo podía significar una cosa para ellos. ¿Comida? Empezaron a subir todos a la nave, y a pesar de los esfuerzos de Añila por detenerlos, todos, incluido Dante, empezaron histéricamente a dar golpes a los cristales con los brazos y pezuñas. Fue en ese momento cuando Lucas se percató de que no estaba solo con su amigo. Al mirar hacia arriba, en las ventanas vio horrorizado cómo una jauría de animales extraños y espantosos golpeaban frenéticos los cristales de su nave. Nunca en toda su vida había visto o leído nada parecido a esas criaturas que tenía arriba. Al menos aquí estoy seguro, se dijo. Tengo que mandar un SOS. Dejó a su amigo en el asiento y se dirigió al ordenador para enviar el SOS. Tras hacerlo, hizo una evaluación de daños, y comprobó que un motor del lateral aún funcionaba, pero los otros 3 tenían diversos tipos de daños. Con un solo motor no podría despegar, ni siquiera planear. Aun si le daba a toda potencia, solo conseguiría girar en círculos sobre sí misma. Piensa, Lucas. Piensa. Se dijo a sí mismo en voz alta. Eso es. Canalizaré el combustible de los motores de la derecha a los propulsores inferiores para levantar la nave del suelo y alejarme de esos bichos, o mejor, quemarlos. En eso pensaba cuando de pronto oyó como los cristales empezaron a crujir.
No lo podía creer. Esos cristales eran durísimos, aguantaban los despegues y reentradas a la atmósfera de los viajes espaciales. Sin embargo, ahora estas bestias tan grotescas los estaban partiendo con sus propias manos. Estaba tecleando los comandos para canalizar el combustible cuando oyó como el primer cristal cedía ante él. Envite de la horda. Solo tuvo tiempo de tirar de la palanca para encender los motores. Solo notó que algo le agarraba con una fuerza brutal y lo levantaba del suelo lanzándolo fuera de la nave, mientras otros entraban a dar buena cuenta de su amigo agraciadamente inconsciente, quizás ya muerto. Solo tuvo tiempo de envidiar a su amigo mientras en segundos se lo disputaron afuera. Solo pudo repasar su vida en 2 segundos. Pero es increíble lo que una mente bajo la adrenalina es capaz de procesar en tan poco tiempo. Su primer día en clase de ingeniería. La chica morena del pelo largo de la excursión al lago Arson. La sonrisa de sus padres al graduarse. El beso de la abuela antes del cole. El generador conseguido por fin después de tanto tiempo, para viajar a las estrellas. La ilusión de ver el espacio profundo y descubrir nuevos mundos, nuevos mundos. Ese fue su último pensamiento, no sin un atisbo de ilusión al hacerlo. Los motores ya estaban empezando a empujar con fuerza, levantando un lateral de la nave y haciéndola girar sin control. Añila agarró a Dante y saltó al suelo. Rápidamente se separaron de ella. El resto seguía enardecido con los restos de Lucas y no se percataron del inminente vuelco de la nave, que al hacerlo no solo aplastó a algunos, sino que los que se cruzaron en el chorro de potencia de los motores terminaron carbonizados ante la atenta mirada de Añila. No solo la suya. El comandante Alox hacía rato que había llegado y observaba toda la escena desde una distancia prudencial. La nave se retorció en la tierra árida de K-78 hasta la explosión del motor que aún funcionaba. Tras el estruendo y la destrucción inicial, llegó la calma y el silencio. Añila había tomado buena nota. No solo había otras criaturas desconocidas, de las que poder alimentarse, sino que además tenían cuevas capaces de levantarse del suelo, caer, quemar, y formar una bola de fuego con un estruendo gigantesco y destructivo. «Alox», gritó. «Acompáñame al interior», le ordenó. Ambos entraron a la nave por el orificio dejado por la explosión del motor, aún incandescente. Sus finos sentidos del olfato estaban saturados de un olor químico conocido, el mismo que había en las lagunas negras de Axan. También sus oídos detectaron algo que sonaba en el interior de una estancia, aunque no entendían nada de lo que oían. Al encontrar la fuente del sonido vieron una pantalla de la que salía un sonido incomprensible. Unas imágenes mostraban naves como esa, pero desmontadas, mostrando el montaje secuencial de las diferentes partes. «Esto nos va a cambiar la vida, Alox. Tenemos que hacer algo así». «Claro, jefa, cuente conmigo para aprender. Busca a los mejores de entre los nuestros, que hagan turnos, que aprendan. Quiero esto funcionando ya». «Por supuesto, tengo un equipo de élite, son los mejores». «Sacaremos lo mejor de estos conocimientos», dijo Alox al tiempo que se dirigía a la salida. «Con este poder, nadie podrá vencerme, y los Moms podremos expandir nuestros horizontes», pensó Añila para sí, mientras imaginaba el futuro dorado que supondría esa tecnología para su pueblo. Poco podría saber Añila del esfuerzo y los años que necesitarían hasta poder construir su primera nave. A pesar de tener la suerte de Kara, al tener un planeta rico en hierro, y con combustible casi ilimitado en las lagunas negras de Axan, la escasa sabiduría de su pueblo hizo el proceso largo y tedioso. Sin embargo, gracias a este acontecimiento, el planeta K-78 se convertiría en la fábrica de naves para el sistema planetario cercano. Un planeta industrializado, muy diferente de las poblaciones de Moms que vivían en cuevas. Las naves que construirían no tendrían mucho glamour, serían naves toscas, mecánicas básicamente. No tendrían electrónica, pero serían naves que cumplirían su función. Con el tiempo, las irían mejorando y serían más eficientes. Construirían todo tipo de naves, desde pequeñas naves tipo cazas, o de carreras, a naves grandes y pesadas para el transporte. Todavía lejos en el futuro, un personaje, Asap, les ayudaría a mejorar la eficiencia. A grandes rasgos, para ellos, estaban pasando por su revolución industrial. Solomón, año 2096. Ibu estaba nerviosa. Como cada semana, tenía que pasar el examen de conocimientos generales. Aunque le gustaba aprender, siempre se ponía nerviosa al sentirse examinada o juzgada. Por supuesto, se sabía las 30 lecciones de esa semana, pero daba igual, no podía controlar esa inquietud. Ibu.
Es tu turno, empecemos, dijo un anciano solemne encargado de transmitir el conocimiento a la nueva generación. ¿Qué distancia separa Solomón del planeta lineal? 15.000 octogrises, contestó nerviosa, pero segura de su respuesta. ¿Qué equivalen a cuántos días solomonianos? Prosiguió inmediatamente el anciano. 180 días a la velocidad de nuestros grandes cargueros. 100 días en caso de ir con una nave ligera. Se reduciría a solo 30 con las naves más rápidas, las que utilizamos para las carreras, contestó Ibu a la misma velocidad que preguntaba el anciano solemne. Jeku observaba la escena divertido. Siempre le cayó bien Ibu, era diferente a las otras solemnes. Un ejemplo de ello era cómo de nerviosa se ponía en aquellas ocasiones, a pesar de que se repetían cada semana. A él le resultaba divertido presenciarlo, porque así tendría con qué reírse de ella cuando salieran del centro de conocimiento. No podía evitar sonreír levemente. Ibu lo sabía y odiaba que se mofara de ella. Por eso no le quitaba ojo de encima. Estaba pendiente de cada gesto que hacía y no se le escapaba nada. Fue inevitable ver cómo muy levemente Jeku daba un ligero codazo a Insu, su amigo de la infancia. Aunque los solemnes tenían una gestación muy lenta y a pesar de que solo tenían 4 años, tenían un desarrollo neurológico excepcional. Con esa edad podían superar ampliamente a un humano adulto en conocimientos y capacidad de razonar, así como en velocidad neuronal. Por ende, también tenían hiperdesarrollado el sistema encargado de las emociones, por lo que muchas veces, ante situaciones complicadas, actuaban impelidos por sus emociones, aunque la cabeza hubiera dado una orden mucho más lógica y racional. Ibu. ¿No respondes nada? Espetó impaciente el anciano. Perdón. Contestó enseguida la pequeña al darse cuenta que el codazo de Jeku a Insu le había distraído hasta el punto de no haber escuchado la pregunta. ¿Puede repetir la pregunta? Preste atención, jovencita, no lo repetiré. Amenazó el anciano. ¿En qué estudios estamos involucrados todos los solemnes, para su pronta resolución? Estamos involucrados en el estudio de la perturbación que nos separa del planeta Tierra, segunda oportunidad. Esta singularidad hace que podamos volver de dicho planeta sin modificación alguna en el tiempo, pero al atravesarla en dirección contraria se curva el espacio-tiempo haciendo que los viajes se retrasen. 25 años. Debemos entender el porqué, para poder establecer un puente que permita cruzarla sin perder semejante cantidad de tiempo. Bien contestado. ¿Qué herramienta indispensable aúna todo el conocimiento de los solemnes para guiarnos y ofrecernos las respuestas necesarias para la resolución de problemas que se nos escapa del conocimiento individual? Preguntó el anciano, esta vez, sin quitarle ojo de encima. Contamos con la ayuda de MM1, el superordenador de inteligencia artificial más avanzado, capaz de contener todos nuestros conocimientos y a través de procesamiento de patrones, establecer soluciones o probabilidades ante los problemas que se le plantean. El viejo profesor parecía cansado y tenía claro que Ibu se sabía de memoria las lecciones y además las comprendía. Al fin y al cabo, eso era lo normal de cualquier solemne. Miró a Jeku con gesto de desaprobación para hacerle entender que para él también había sido muy evidente el codazo a Insu. Jeku tragó saliva y esperó impaciente a que el anciano apartara la mirada para respirar de nuevo. Bueno, jovencita, la semana que viene volveremos a vernos. No olvides estudiar. Ibu andaba deprisa con los puños cerrados por el pasillo camino de la salida cuando Jeku y su amigo Insu le alcanzaron. Ibu. ¿Me puedes repetir la pregunta? Jajaja, reían los dos tras ella. Ibu no contestó, estaba realmente enojada, nerviosa, triste, embargada por un sinfín de sentimientos luchando todos por ser el primero en salir como un huracán. Vamos Ibu, no te enfades. Solo es el examen de todas las semanas. El anciano sabe que te lo sabes muy bien. Me habéis hecho quedar como una tonta. Les espetó Ibu girándose con un frenazo en seco. Ese anciano ya me la tiene jurada por culpa de vuestras payasadas. ¿Qué dices? Pero si es amigo de tus abuelos, te quiere como si fueras de su familia, dijo Insu con cierta envidia escondida. Precisamente. Por eso es más exigente conmigo que con ninguno de vosotros. Me tiene harta. Esto ya lo dijo con lágrimas en el mentón. Porque los solemnes tienen los conductos lagrimales bajo la piel a la altura de la parte baja de las mandíbulas. De modo que no empañan sus ojos, pero gotean por la barbilla buscando caer libremente al suelo. Ibu, no llores, no ha sido para tanto. Solo ha sido un lapsus, a todos nos pasa en algún momento, intentó calmarla Jeku. Dejadme en paz. Les gritó mientras salía corriendo del edificio, dejando a sus amigos un poco desconcertados. ¿Qué le pasa?
dijo Insu intentando entenderlo. Déjala, ahora las emociones han tomado el control. Todo lo que quieras hacerle ver, ahora no lo verá y, además, hará que aumente su rabia. Se le pasará en un rato. No sé, desde que sabe que ya vienen sus abuelos del planeta Tierra, al que fueron de exploradores. Está más rara de lo normal, dijo Insu un poco malhumorado. Es normal, llegarían hace poco a la Tierra, pero llevan 25 años viajando para atravesar la perturbación. Ya deben estar de vuelta, porque atravesarla de vuelta es como si no estuviese ahí y no afecta al tiempo. Ten en cuenta que nunca los ha conocido y sabe que están por llegar, así que es normal que esté nerviosa. Solo sabe de ellos lo que sus padres le han contado. Su familia ha hecho un gran sacrificio al ofrecerse a hacer ese viaje por el bien de todos nosotros. La información que traigan del planeta Tierra será muy importante, pero, sobre todo, los datos que recojan al atravesar la perturbación. Puede que con esos datos por fin consigamos atravesarla sin perder tanto tiempo y las negociaciones con los humanos sean más productivas. Ambos mundos nos beneficiamos de compartir recursos, pero el costo en tiempo es demasiado alto. Probablemente MM1 con esos datos sea capaz de encontrar una solución. Recuerda que, para analizar patrones, tiene que tener muchísimos datos repetidos de una misma acción o situación, por lo que cuanto más viajemos, más cerca estaremos de la solución. Ya listillo, yo también me sé la historia. Pero eso no quita que esté inaguantable. Mira, allí va Liz, la hija del jefe, dijo Insu señalando al vehículo que acababa de llegar a una corta distancia de ellos. Esa sí que merece la pena. Es una princesa, pues el otro día escuché que es un acero solemne, ya sabes, de esos que no sienten emociones. Dicen que hay muchos por ahí, pero no he conocido a ninguno, por lo que no deben ser tan abundantes. Ella no lo parece, o al menos, no se le ve nada diferente. Tampoco hemos tenido trato para saber esas cosas, argumentó Geku haciéndose el interesante. No me importaría conocerla más de cerca, le respondió Insu riendo. No te adelantes, el año que viene ya coincidiremos en el mismo templo y podrás hablar con ella. Pero ten cuidado, si es un acero solemne podría cortarte un dedo y ni siquiera lloraría, jajaja. ¿Puedes imaginarte algo así? Sería de locos. Por vivir en la gran esfera me dejaría cortar hasta 3 dedos. Dijo Insu mientras mostraba alegremente sus dedos moverse. ¿Y qué tendría de especial? No tienen nada que no tengamos nosotros. Aquí todo lo compartimos, no hay ambición, todo para todos. Es lo que nos diferencia de otras naciones. Hay naciones por el universo que no tienen paz nunca porque no comparten sus recursos como especie y llegan incluso a depredarse entre ellos, como los Mons. Mira qué futuro afrontaron los terrícolas ante su ambición y falta de luces. Menos mal que los humanos hoy son diferentes y han encontrado la paz. Sin duda el conocimiento que compartimos con ellos les ha ayudado a darse cuenta de lo estúpido del proceder de sus antepasados. Ya sé que en ese edificio no hay nada material que pueda desear, pero piensa en la gente con la que te rodearías. Todos altos cargos, gente importante e influyente. Eso es otra tontería, ¿cómo puedes pensar eso? Esos que dices que tienen cargos son precisamente la gente más humilde y colaboradora, por eso están ahí. Podrían enseñarte muchas cosas, eso sí. Claro, por eso lo decía. Además, vería a Liz todos los días, dijo sonriendo ampliamente. Jajaja, sí que te ha dado fuerte, estás loco, tienes 4 años y ya estás con esas tonterías. 4 y un mes para ser exactos. Me quedan 11 meses para ser mayor de edad. Entonces podré ir a ver el planeta lineal con mis propios ojos. Venga, deja el tema. Vamos a la pradera a ver si despega o aterriza alguna nave y calculamos el tiempo de la maniobra. Seguro que Ibu pasará por allí cuando se le pase el enfado. Rafa estaba aplastado contra el suelo de aquella extraña nave. Intentaba moverse, pero era imposible. La inercia hacía que sintiese como si 3 elefantes se le hubieran sentado encima. Al abandonar la nave la atmósfera y estabilizar su velocidad, Rafa empezó a notar cómo se aliviaba rápidamente la presión. Tanto fue así que pasó de estar pegado en el suelo, a empezar a flotar por la estancia. Intentó darse la vuelta, pero un dolor agudo en el pecho se lo impidió. Empezó a toser, con un dolor indescriptible en el pecho. Al mirar sus manos vio horrorizado que las tenía salpicadas de sangre. Al verla, empezó a sentirse mareado y perdió el conocimiento. Mientras, flotaba por la estancia, despacio, sin control. Los abuelos de Ibu estaban en cabina cuando sonó la alarma del compartimento de carga.
Ambos se miraron extrañados. Es la alarma de movimiento en la zona de carga, dijo él. Sí, pero ahí solo debería haber cajas y algunos víveres. Nada que deba moverse, contestó ella, pues o el sensor se ha estropeado o algo se está moviendo ahí abajo. Vamos a echar un vistazo. Vale, pon el piloto automático. Te acompaño, contestó ella mientras se quitaba la red de seguridad que le cubría, parecida a una tela de araña. Flexible, pero irrompible. Dame un segundo, pondré como destino a casa. Ambos abandonaron la cabina de mando y caminaron por la nave en dirección a la zona de carga mientras dejaban atrás el molesto sonido de la alarma de movimiento. En solo un minuto ya estaban frente a la pared líquida de acceso a la sala. Solo tuvieron que atravesarla. Una vez dentro, iluminaron la sala en busca de aquello que podía estar moviéndose como para que hubiese saltado la alarma. Mira, dijo ella señalando a Rafa, ¿es eso lo que creo que es? Me temo que sí, parece una cría humana. ¿Cómo ha llegado aquí? Dijo ella mientras se acercaba lentamente a Rafa, extrañada de que no se moviera. No lo sé, debió subir sin que nos diésemos cuenta hace un rato. Pero no se mueve, está inerte flotando. Fíjate. Está sangrando. ¿Estará muerto? Es probable, su débil cuerpo no habrá soportado el despegue. Son demasiadas fuerzas G para un humano, cuanto más para una cría, dedujo él mientras ambos se acercaban a Rafa. Pobrecillo, qué pena me da, dijo ella mostrando ya unas lágrimas asomar por su cara. Le cogió en sus brazos con ternura, con una profunda tristeza embargándole el corazón. Al hacerlo, inmediatamente se le vino a la mente su nieta Ibu. Solo la conocía por las imágenes que les habían mandado, pero que acababan de recibir al salir de la perturbación. Era preciosa, y no era amor de abuela, es que lo era. Pensó si Rafa tendría una abuela en la tierra que lo estuviera buscando. Ese pensamiento le partió en dos. Lo abrazó llorando mientras su marido la miraba también con lágrimas abundantes. «Espera», dijo ella mientras separaba al niño de su pecho. «Oigo su corazón latir, ¿está vivo? ¿Cómo?» «Eso sería un milagro». «Déjame examinarlo», dijo él secándose las lágrimas rápidamente. Ella se lo dio y él lo acostó sobre una caja para poder pegar su oído a su pecho. No hizo falta mucho tiempo, enseguida verificó que ella tenía razón. Aún vivía, pero se veía que estaba mal herido. Quizás en el despegue se le rompiera alguna costilla y se la hubiese clavado en el pulmón. Sería la opción más lógica, tras ver los síntomas del pequeño. «Debemos meterle en la cámara de sanación, rápido». Cogió al niño en brazos y salió de la sala de carga en dirección a la sala médica de la que estaban provistas. Todas las naves solemnes. ¿Se ha probado alguna vez a meter a un humano en ella? Preguntó desconcertada. No que yo sepa, pero no hacerlo es asegurar su muerte. Aunque sus cuerpos son débiles, se parecen mucho a los nuestros. Engañaré al ordenador para hacerle creer que se trata de un bebé solemne prematuro. Los nanobots deberían reconocer los huesos del esqueleto y reparar los tejidos blandos. Requerirá que tenga que estar aquí un mes. Casi lo que nos queda de viaje para llegar a Solomón. Pero debemos devolverlo. Tenemos que volver. Dijo ella nerviosa y contrariada. No dejes que te nublen las emociones, piénsalo. Hace solo unas horas que salimos de la Tierra, y acabamos de cruzar la perturbación. Ha sido rápido, pero recuerda que para ir tuvimos que atravesarla y perder 25 años. Si volvemos ahora, tendríamos que cruzarla de nuevo. Él llegaría siendo un niño, como ahora, pero en la Tierra habrían pasado más de 25 años. Ya le habrán dado por desaparecido en ese entonces, si no por muerto. Sus padres serán muy mayores. Todo su mundo habrá cambiado tanto, que ya no sentirá que pertenece a él. Pero piensa en sus padres. Aunque sean mayores, nada les daría más alegría que volver a verlo. Te repito que pienses con claridad. No tenemos ni combustible ni víveres para hacer de nuevo el viaje. Estamos cerca de encontrar la solución para atravesar la perturbación sin la pérdida del tiempo. Los datos que carga esta nave son especialmente valiosos por esa razón. Con estos datos MM1 podrá analizar las variables y establecer un resultado para poder conseguirlo. Imagina que eso se consiguiera en un año. Solo habría estado fuera de su casa un año, 2, 5, vete a saber. Pero seguro que será antes de los 25 que le costaría ahora. Tienes razón, perdona. Estaba tan emocionada que no podía pensar. Además, necesita tiempo para recuperarse. Sé que con nosotros estará bien,
Pero ves que me da tanta pena de su familia. Lo sé, pero no te preocupes, haremos lo que podamos por él y se lo entregaremos a su familia lo antes posible. Además, si llegamos a Solomón y aún no está completamente sano, allí podremos darle hojas de pala, las del planeta Ad-10. Esas plantas curativas sanarán todo lo que aún quede sin arreglar en su organismo. Está bien, sé que haremos lo mejor, dijo ella más tranquila. Rafa se despertó lentamente, muy somnoliento, pero con sensación de desubicación, un poco mareado. Abrió los ojos despacio, desperezándose y estirando los brazos y la espalda a su máximo movimiento. Miró al techo y notó algo diferente. Era blanco, mientras que el de su habitación era azul. Miró a su alrededor y entendió claramente que ese no era su cuarto. Se sentó en la cama, pero le costó un esfuerzo exagerado. Parecía que la cama tuviese un imán y él una armadura de hierro. Observó a su alrededor y vio cosas muy raras que jamás había visto. Unas pantallas grandes mostraban la silueta de un cuerpo y un corazón en holograma latía con fuerza a 110 pulsaciones por minuto. Tenía sobre la cabeza una esfera con forma de ojo de abeja que parecía reflejar todos sus movimientos. ¿Dónde estoy?, se dijo. Se fijó en las paredes, parecían líquidas, como si un muro de agua separara la estancia de otros lugares. No había ventanas. Se bajó de la cama con esfuerzo, parecía que su cuerpo pesara más que el de un adulto. Con gran esfuerzo empezó a andar y a curiosear por la habitación. Su instinto le llevaba a querer tocarlo todo, pero su prudencia se imponía con un no lo toques alto y claro. Sin embargo, a su prudencia se le pasó por alto el holograma con forma de mano que había junto a la pared líquida. Puso su palma como indicaba el holograma. Inmediatamente la pared líquida se volvió rígida y transparente, como un cristal, dejando ver a una niña tras él. Ibu, sorprendida de verse descubierta mirando el interior de la sala desde el otro lado, salió corriendo sin mirar atrás. Rafa se quedó estupefacto y puso de nuevo la mano en el holograma volviendo la pared a mostrar su estado inicial. El corazón del holograma latía como un loco a más de 160 pulsaciones por minuto. Eso provocó que empezara a sonar un sonido agradable pero insistente. Enseguida entraron en la habitación una pareja, que por la pinta Rafa le echó unos 60 años. Quiso correr a la cama, pero ahora se sentía muy agotado y sin fuerzas, casi no podía andar. Empezó a sentirse muy mareado. Jovencito, debes descansar, aún no estás preparado, dijo el anciano, que entró en la sala. ¿Preparado para qué? Fue el último pensamiento de Rafa antes de desmayarse. El abuelo de Ibu cogió a Rafa justo a tiempo de evitar que se golpeara con el suelo. Lo colocó de nuevo en la cama, le arropó y salió de la sala bajando la intensidad de las luces. La abuela había observado la escena desde la puerta. Al ver que él se había encargado del niño, salió en busca de Ibu. Ibu había salido corriendo al patio, estaba tan nerviosa como fascinada. Nunca había visto a un humano y en los libros siempre los pintaban como adultos. Fue una gran sorpresa ver uno en miniatura. Le cayó bien de inmediato. Pero le hizo plantearse muchas dudas acerca de él. ¿Sabría hablar? Decían que los humanos tardaban 18 años en ser mayores de edad. Eso era una eternidad para un solemne que alcanzaba la madurez a los 5. ¿Qué tan difícil sería su idioma? Eso no la preocupaba, sabía que rápidamente aprendería su lenguaje por más raro que fuera. Todos lo harían. ¿Por qué no tenía la banda del cuello? ¿Qué comería ahora que no estaba en su planeta? ¿Le gustarían los crotos? A ella le gustaban mucho. Esos pequeños insectos eran tan nutritivos que podían sustituir una comida completa con uno solo de ellos, a pesar de su pequeño tamaño. Lástima que no hubiera muchos, pues tenían que importarlos del planeta Ad-10. En verdad todas las cosas que le gustaban mucho eran de allí o de la tierra, como el maíz y el arroz. Quizás porque eran cosas escasas y se comían poco. ¿Podrá su estómago digerir bien las semillas habituales de Solomón? ¿Correrá mucho? Aquí nadie se ejercita más allá de lo indispensable para estar sano. ¿Cuánto crecería? ¿Sería buena persona? Había oído historias de los antiguos humanos, los de la tierra original, que hicieron verdaderas salvajadas. Peor que los animales. Se estremeció al recordarlo. ¿Necesitaría mucha agua? Aquí el agua es escasa. Tienen que traer continuamente piedras líquidas de Ad-10. Y es paradójico,
Porque el planeta es casi todo Bet, un líquido con el que hemos creado nuestras naves y casas. Se parece al mercurio de la Tierra, pero al contrario de este, es un material tan ligero que prácticamente levita. Nuestras naves no necesitarían motores para volar si no es para dirigirlas y para vencer el peso del cargamento. A pesar de su fluidez es extremadamente fuerte a nivel molecular. Si lo atraviesas despacio puedes pasar sin problema, pero si corres será como darte contra un muro. ¿Será el BET uno de los productos con los que negociamos con los humanos? ¿Podrá tocar el BET este niño humano? No dijeron nada de eso en las clases. ¿Será, Ibu? Le interrumpió su abuela, sacándola de la espiral de sus pensamientos. Ven pequeña, acércate. Sí, abuela, contestó obediente Ibu. Para Ibu, estar con su abuela era algo raro y maravilloso. Llevaba toda su vida oyendo hablar de ella y su abuelo, pero solo los había visto en imágenes hacía poco tiempo. Su abuela era un amor, todo dulzura, se notaba que la quería mucho a pesar de no haberse visto antes. Todo en ella lo demostraba, su tono de voz, sus palabras escogidas, sus movimientos, sus halagos. A Ibu le encantaba estar con ella. Creo que has visto al niño humano, ¿no es cierto? Sí, acabo de verlo, es muy raro. No había visto nunca la imagen de un humano tan pequeño. ¿Podré jugar con él? Podrás jugar con él, pero no como una mascota, no es un animal. Es una persona. Es consciente de su propia existencia y es un ser sociable. Pues parecía bastante torpe. Ten en cuenta que ha estado muy cerca de la muerte, lleva mucho tiempo en recuperación. Además, nuestro planeta tiene una gravedad 2,5 veces más fuerte que la de su planeta. Va a necesitar de mucho tiempo para adaptarse a vivir aquí. Todo su organismo tiene mucho trabajo por delante. Sus huesos son frágiles y se pueden romper con facilidad. Su corazón tendrá que latir con mucha más fuerza para poder subir la sangre al cerebro. Ahora en cuanto se pone de pie se desmaya al poco tiempo. Vale, lo entiendo. Pero, no podría usar un traje antigravitacional y se lo vamos ajustando poco a poco a más gravedad para que se vaya adaptando. Muy bien, jovencita, veo que estás pensando en todo. Efectivamente, ese es el plan. Con el traje podrá tener una adaptación progresiva, dijo su abuela mientras le peinaba suavemente el pelo con los dedos. ¿Y si es peligroso? Preguntó Ibu con cierto temor. Has oído las viejas historias de los humanos. Pero también habrás escuchado que al emigrar a Tierra segunda oportunidad los humanos aprendieron una gran lección. Ahora viven en paz. Dejaron atrás el pasado y son una nación que se esfuerza por mejorar. Tenemos una buena relación con ellos y compartimos recursos para el adelanto de ambos pueblos. Lástima que la perturbación lo haga tan complicado. ¿Va a quedarse mucho tiempo? Solo el suficiente para que podamos encontrar la solución a la perturbación, para que vuelva con su familia. ¿Está solo? ¿No han venido sus padres con él? No. Ya te contaré la historia completa en otro momento, tus padres están llegando, dijo su abuela mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta. Pero entonces está solito. Eso es muy triste. Exclamó Ibu con lágrimas en la cara mientras corría tras su abuela. No está solo, nos tiene a nosotros. Lo criaremos como si fuera uno más de nosotros. Ibu esbozó una sonrisa. Le gustó la idea de tener una especie de hermano pequeño. Al verla, su abuela, que entendió rápidamente lo que pasaba por su mente, le dijo, ten en cuenta que tendrás que tener una paciencia infinita con él. No es tan inteligente como los solemnes, y le costará mucho tiempo y esfuerzo aprender hasta las cosas que te parezcan una nimiedad a ti. ¿Es tontito? Rió Ibu. No, no lo es solo que su cerebro es más lento y almacena menos información que el tuyo. Pues yo le enseñaré todo lo que tiene que saber. Eso espero, Ibu, eso espero. Tierra segunda oportunidad. La vida en Tierra segunda oportunidad era muy diferente a lo que fue la Tierra original. Al no girar y tener siempre la misma cara al sol, casi la mitad del planeta era árido y muy caliente, mientras la cara de la sombra estaba helada. En el centro se concentraba la vida, pues era donde la temperatura era óptima para su sustento. Las ciudades se concentraban según los gustos de cada uno en cuanto a temperaturas, así, los más calurosos siempre elegirían el lado más cercano a la sombra y viceversa. Esta situación tenía, como todo, sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, poca parte del planeta era aprovechable, pero al ser de un tamaño enorme, más incluso que Júpiter, no había problemas de sobrepoblación. Eso sí, al extenderse de forma lineal, las distancias a recorrer eran muy amplias. Gracias a la tecnología ofrecida por los solemnes,
Los medios de transporte eran rápidos y respetuosos con el medio ambiente. El planeta contaba con agua, pero las grandes reservas estaban congeladas en la cara oculta del planeta. Se necesitaba de mucha energía constantemente para descongelarla y abastecer a la población y los campos de cultivo. En cuanto a la energía, en el lado árido se instalaron enormes campos de placas que absorbían la energía del sol para producir electricidad. De dicha electricidad se alimentaba gran parte del planeta, sin embargo, la energía principal se obtenía del planeta lineal. Se organizaban viajes regulares para recoger dicha energía. En ese planeta se encontraban flotando una especie de copos de nieve, que se podían recolectar con redes al estilo cazamariposas y que una vez almacenadas y tratadas, producían muchísima energía. La gasolina utilizada antiguamente por los humanos tenía un poder calorífico de 46 mJ/kg. Sin embargo, estos copos tenían un poder calorífico de 500 mJ/kg. Por esta razón eran rentables los viajes al planeta lineal. Enormes naves de carga iban preparadas para almacenarlos. Estos copos eran muy abundantes por todo el planeta, casi pareciera que se podían respirar, tan abundantes como el aire. Gracias a la información compartida de los solemnes, los humanos supieron de su existencia y aplicación práctica. A cambio, los humanos compartían productos que pudieron salvar de la tierra, a través de codificación genética, como maíz, arroz, judías, lechugas, tomates, etc. Eran productos que no existían en su planeta, y que no se podían cultivar allí por su diferente campo gravitatorio. Las ciudades humanas por las noches eran pura magia. En las excursiones al planeta lineal, se encontraron numerosos animales cargados de luminex, una especie de fósforo potente que hacía que sus cuerpos fuesen absorbiendo los copos del exterior, de manera que, por las noches ante la falta de luz, fueran liberando esa energía en forma de luz. Era un espectáculo ver por la noche sobrevolar la ciudad a los trenus, pájaros cargados de luminex, dejando estelas de luz en su vuelo. También se traían unos animales parecidos a los caracoles, pero del tamaño de un perro grande, que desprendían tanto calor que se utilizaban como mascotas que, a su vez, calentaban las casas como si fueran radiadores. Para iluminar las calles no se necesitaban farolas, pues se plantaban árboles del planeta lineal que con sus ramas encendidas y sus hojas de luz iluminaban las calles. También se dejaban pasear por doquier a numerosos reptiles que, pacíficos y de movimientos muy lentos, iluminaban las calles allí por donde pasaran. Pronto se observó que estos magníficos animales iban perdiendo fuerza lumínica y energía vital a medida que pasaba el tiempo. Al principio no se sabía por qué morían, pues eran tremendamente adaptables a cualquier ambiente, pero un día alguien les acercó a los copos energéticos y como si de un cargador se tratase, volvían a recuperar su brillo y vitalidad. Desde entonces se estableció que un grupo bien organizado se encargaría de cuidar a todos los animales del planeta lineal. Se establecieron cuadrantes que pudieran abarcar todas las zonas y ciudades para el cuidado de estos magníficos animales que tanto bien hacían.